Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Continuamos en este día jueves 26 de agosto del año 2026, estudiando en esta ocasión el libro de Jeremías. Jeremías, hoy sobre el capítulo 27, la señal de los yugos. Un capítulo bien interesante que plantea algo que para nuestra cultura y para nuestra condición humana es bastante difícil, bastante complejo, pero escrito está. Padre Celestial, a tu trono de misericordia nos allegamos en esta mañana para traerte, Señor, nuestro cansancio, nuestra fatiga, nuestra angustia. Asimismo, Señor, nuestros logros que son tuyos, nuestras alegrías, nuestros planes, nuestras metas. Que sean todos, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Te clamamos y te damos gracias, Señor, por nuestros seres muy amados. Y en especial, Señor, te clamamos por aquellos que no tienen conocimiento de ti y tienen hambre de tu palabra. Te clamamos, Señor, para que llegues a todo corazón, a todo ser humano, para gloria de tu nombre, Padre. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro hermano mayor, nuestro Salvador, por quien te rogamos su pronto regreso. Amén. Bueno, capítulo 27 del libro del profeta Jeremías, la señal de los yugos. En el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: Jehová me ha dicho así: hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello, y los enviarás al rey de Edom, y al rey de Moab, y al rey de los hijos de Amón, y al rey de Tiro, y al rey de Sidón, por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén, a Sedequías, rey de Judá. Y les mandarás que digan a sus señores: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, así habéis de decir a vuestros señores: yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aun las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra y la reduzca a servidumbre, muchas naciones y grandes reyes. Y a la nación y al reino que no sirve a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. Y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores que os hablan diciendo: no serviréis al rey de Babilonia, porque ellos os profetizan mentira para haceros alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. Mas a la nación que sometiere su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirviere, la dejaré en su tierra, dice Jehová, y la labrará y morará en ella. Hablé también a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas estas palabras, diciendo: someted vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia y servidle a él y a su pueblo y vivid. ¿Por qué moriréis tú y tu pueblo a espada, de hambre y de pestilencia, según ha dicho Jehová?
de la nación que no sirve al rey de Babilonia? No oigáis las palabras de profetas que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia, porque os profetizan mentira. Porque yo no los envié, dice Jehová, y ellos profetizan falsamente en mi nombre, para que yo os arroje y perezcáis vosotros y los profetas que os profetizan. También a los sacerdotes y a todo este pueblo hablé diciendo, así ha dicho Jehová. No oigáis las palabras de vuestros profetas que os profetizan diciendo, he aquí que los utensilios de la casa de Jehová volverán de Babilonia, ahora pronto, porque os profetizan mentira. No os oigáis, servid al rey de Babilonia y vivid. ¿Por qué ha de ser desolada esta ciudad? Y si ellos son profetas, y si está con ellos la palabra de Jehová, oren ahora a Jehová de los ejércitos, para que los utensilios que han quedado en la casa de Jehová y en la casa del rey de Judá y en Jerusalén no vayan a Babilonia. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos acerca de aquellas columnas, del estanque, de las basas y del resto de los utensilios que quedan en esta ciudad, que no quitó Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando transportó a Jerusalén a Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los nobles de Judá y de Jerusalén. Así pues, ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de los utensilios que quedaron en la casa de Jehová y en la casa del rey de Judá y en Jerusalén, a Babilonia serán transportados. Y allí estarán hasta el día en que yo los visite, dice Jehová, y después los traeré y los restauraré en este lugar. Complicado el tema. Cuando hablan del reinado de Joacim o de Joaquín, según algunos, ese fue un reinado muy breve, realmente fue un reinado de cerca de 10 años, allí entre el año 608 y el año 598 de la era antes de Cristo. Es totalmente enfocado este capítulo al servicio, al sometimiento a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, como reiteradamente lo dice allí el capítulo 27. Y el trasfondo de todo esto es delicado y es allí donde yo les decía que al creyente y aquel que se acerca a las cosas de Dios, ante este panorama es ahí cuando cae el palo y mata al hombre. ¿Por qué? Jeremías no pudo convencer al pueblo de transformarse, de volver a Dios. No fue lo, o quizás sí fue lo suficientemente hábil, pero el pueblo estaba totalmente endurecido, ensordecido, enceguecido. No veían, no escuchaban, no hacían caso. Jeremías así no fue capaz contra este pueblo tan obstinado de lograr que Jerusalén, que Judá, que Israel volviera a Dios. Y entonces ocurre algo muy particular. Jeremías dice, ya que no fueron capaces de volver, ya que no fueron capaces de cumplir con los pactos de Dios, ya que no fueron capaces de someterse a esa unión con Dios, pues hombre, entonces sométanse al rey de Babilonia. ¿Y por qué? Porque Dios lo ha dicho. Así ha dicho Dios. Así ha dicho Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ya que no se sometieron a mí, sométanse a él. Él va de parte mía, por lo pronto. Ya todos sabemos lo que pasó más adelante, lo hemos estudiado en varios capítulos. Y cuando tratamos de aterrizar
todo esto a nuestro momento histórico actual y a nuestra cultura, a veces pareciera que nos agarramos del pelo con Dios. A veces entramos a pelear y a discutir con Dios de una manera realmente inimaginable y peleamos con Dios, porque si Dios no hace, si Dios no entrega, si Dios no nos da gusto, si nosotros nos rebelamos contra Dios, ¿qué nos toca? Asumir la consecuencia, someternos a Babilonia. El problema es que nuestra cultura, el ser humano, tiene por costumbre tomarse el veneno él, pero que se muera el vecino. Si usted se toma el veneno, adivine quién se va a morir. No el vecino, usted. Si usted hace un daño, si usted genera un daño hacia sí mismo o hacia los otros, lo menos que puede pasar es que usted asuma la responsabilidad, la consecuencia de eso que usted hizo. Y con Dios, y el marcado en este capítulo 27, ocurre algo muy especial. Y es que Dios jamás va a quitar la consecuencia de sus actos. Pero le va a dar la integridad, la capacidad y la fuerza para asumir esa consecuencia. Por más que usted se revele, todo lo que usted haga, diga o piense tendrá una consecuencia. Ya ven por qué es tan difícil para el creyente a veces, porque todo ese evangelio de la prosperidad se cae por su peso. Ya ve por qué esa manipulación de tantas congregaciones e iglesias es tan venenosa, porque nos venden solo un Dios de amor, un Dios de prosperidad, un Dios de bienestar, un Dios de unicornios y arcoíris. De alguna manera se ratifica, es el que reza y peca empata. Y resulta que las cosas con Dios no son así. Todo lo que usted haga, diga, piense, va a tener una consecuencia. Y si es contrario al pensamiento, a la ley o a la palabra de Dios, esa consecuencia no será buena, será mala. Pero nosotros no queremos esa consecuencia. Pero sí queremos hacer el daño a los demás o a nosotros mismos. Me hago entender lo complejo de este capítulo 27. Queremos estar en rebeldía por Dios, pero no nos queremos someter a Babilonia. Y resulta que es tan fundamental para el creyente lo uno como lo otro. Grave. Es como aquel que ha ingerido licor toda su vida y de pronto dice, Dios, yo ya me voy a acomodar, yo ya voy a acercarme a ti, yo ya voy a estar contigo y le da cirrosis. Señor, pero ¿por qué si yo estoy contigo? Venga, ¿usted qué hizo antes? ¿Mm? Hay una consecuencia. Es como aquel que dice ser creyente y en tentación, que uno nunca cae en tentación. Usted decide pecar, usted no cae en tentación, usted va caminando y cayó en tentación, no, usted decide pecar deliberadamente y de pronto hace un daño y adquiere una enfermedad de esas extrañas. Señor, pero ¿por qué? Señor, pero si yo, Señor, pero qué. Venga, ¿usted qué hizo? Esa es la consecuencia. Entonces, siempre que hagamos algo,
en contra de Dios, de su palabra, de su ley, de su voluntad, habrá una consecuencia. Siempre. Y el ejemplo claro de todo esto está aquí, en este capítulo 27 de Jeremías. El pueblo se rebeló contra Dios. ¿Qué le dice Dios al profeta? Vaya, dígales que se sometan a Nabucodonosor. Y sin embargo, en rebeldía, algunos no quisieron hacerlo. Ya conocimos, ya hablamos, ya establecimos cuáles fueron esas consecuencias desastrosas. De hecho, Dios en los capítulos anteriores, próximos anteriores, establecía que sería por 70 años. ¿Qué les dice Dios? Hombre, sométase al menos por estos 70 años. No, pero es que 70 años es una vida. Ah, la vida no es fácil. Pues que él le dijo que eran 5 minutos y ya estábamos en paz, oigan a este. Ah, los israelitas no lo vagaron 40 años en el desierto. Ahí entonces, ya lo está viendo, complicado el tema. Y de este planteamiento se derivan tres eh, reflexiones, si se pueden llamar así, tres elementos que vale la pena mirar. El primero lo encontramos allí del versículo 1 al versículo 11 de este capítulo 27, donde se da precisamente de parte de Dios a través del profeta esa instrucción, esa recomendación, esa orden. Sométase a Nabucodonosor al menos por estos 70 años. Recuerde que de ahí para atrás el problema del pecado del pueblo de Dios siempre fue el mismo. El más delicado fue la idolatría. Siempre fueron idólatras, siempre fueron idólatras. Eso hablamos claramente en el libro de Isaías, el martes próximo anterior. Entonces, el primero es ese, la instrucción clara de Dios, sométase al menos por 70 años al yugo de Nabucodonosor. El segundo elemento que hay allí para reflexionar lo vemos del versículo 2 y el versículo 15, que básicamente es una instrucción con nombre propio, una instrucción al dirigente de Judá, una instrucción clara y contundente a Sedequías, rey de Judá. Concretamente, el orden empieza por casa. Y Dios es un Dios de orden. Entonces, primero, la general, todos sométanse al yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Segundo, va cerrando el embudo y le dice, venga, ¿usted qué es el rey de Judá? Hágame el favor y usted se somete, concretamente. Miremos cómo opera la palabra de Dios, la invitación global para todo el mundo y después la puntual. Y el tercer elemento a reflexionar, está allí el versículo 16 al 22, es bien interesante. ¿Por qué? Eh, es un planteamiento claro que hace el profeta, porque después de hablar con el rey Sedequías, esa invitación se plantea muy sutilmente a todos los demás miembros del reino. Primero, general, a todos los reinos cercanos. Segundo, al reino de Sedequías, rey de Judá. Y tercero, a todo el pueblo debajo del poder de Sedequías. Es decir, nadie se queda por fuera de la instrucción de Dios, de ese sometimiento a Babilonia. Nadie. Eso nos lleva a pensar eventualmente en el capítulo 1 del libro de Romanos, la epístola de Pablo a Romanos, donde les dice, ahora sois inexcusables. Es decir, usted ya no tiene excusa. Usted ya no tiene cómo salirse de eso. Ya sabe, ya le dijeron, a usted también le dijeron. Y entonces, ¿qué es lo que falta? Que usted se ponga las pilas, que usted ponga pálido. No, claro. Y si no, el vago, ¿qué pasa? Incurre en una doble rebeldía y tendrá una consecuencia.
La vio, entendió la magnitud de esto. Les decía, es un tema un poco complejo y álgido, porque a la mayoría de los creyentes en Dios no nos gusta esta parte de la Biblia, no nos gusta este Dios de justicia. Y uno ve cómo se inundan las redes con una cantidad de estupideces, una cantidad de mensajes de prosperidad. Manda esto a 1 millón de personas y te irá bien hoy. ¿Quiénes dicen amén? Hoy Dios te va a dar paz, tranquilidad, gozo, disfrute. Tu vida será llena de oportunidades, vas a tener grandes logros. Así, pues lo que uno encuentra en la Biblia es otra cosa muy distinta, pero bueno, hágale, pues qué bueno que esos sean los deseos, ¿no? Complicado el tema, vuelvo y les digo. Cuando empezamos la lectura, al primero que le mandan a decir, ve y fabrícate un yugo y te lo pones sobre los hombros. Un yugo es lo que le ponían a los bueyes para que no le fueran a despistar unas cosas grandes de madera que le ponían en el cuello para que no fueran a descarriarse. Y al primero que Dios le dice, hazte un yugo y te lo pones tú en el cuello, es precisamente a Jeremías. Vos vas a ser mi ejemplo. Vos vas a ser el primero. Vas a dar ejemplo de qué es lo que hay que hacer. Jeremías es llamado en primera persona y como primera muestra de ese sometimiento fundamental, fundamental. Y esto tiene un doble compromiso para Jeremías, porque primero, además de llevar el mensaje, además de decir a los demás, sométanse, Jeremías es el ejemplo. Jeremías lleva el yugo y dice, yo ya me sometí, ahora sométanse ustedes. Además de llevar el mensaje, da ejemplo. Pobre Jeremías, ¿cómo le parece? Con razón le decían el profeta llorón. Bueno, vemos allí en el versículo 5 un elemento que es contundente, es transversal. Y es que en el versículo 5 se recuerda, Dios le recuerda a los hombres quién es el que está hablando. No me refiero a Jeremías, me refiero a Dios. ¿Quién es el que está hablando? Diles que yo soy el que he hecho la tierra, el que he hecho y he creado las criaturas vivas, los reinos, y que yo se las doy a quien yo quiera. O sea, el que está hablando no es un mando intermedio. El que está hablando no es el de menor rango. El que está hablando es el dueño del aviso, el dueño del letrero. El que está hablando es Dios. Entonces, para que no vaya a quedar ninguna duda ante el pueblo, oíste, ¿quién mandó decir? ¿De dónde sacaste eso? ¿Qué qué? ¿Qué cómo? ¿Que soy barbado? No, venga, dígales que yo soy el Dios que los creó. Y en el versículo 5 taxativamente, se establece, antes de llevar el mensaje, primero dígales quién les está hablando. Tremendo, tremendo. O sea, no hay lugar a interpretación. Jeremías no dijo, yo más bien les voy a decir eso como un poquito más suavecito, como con anestesia. No, no, Dios directamente lo hace. Ojo con esto, ojo con esto. Y en el versículo 6 otra vez vuelve y cae el palo y mata al hombre. En el versículo 6 dice, venga, Nabucodonosor es mi siervo,
Y todos sabemos cómo termina Babilonia y cómo cae Babilonia, y todos sabemos que ese mi siervo, ese Nabucodonosor, no siempre iba a ser así. ¿Por qué entonces Dios lo llama mi siervo? Porque estaba haciendo, como lo hemos dicho en varias otras ocasiones en este ministerio, estaba utilizando a Nabucodonosor para someter a su pueblo, para este exilio de 70 años, para que su pueblo tomara conciencia. Nabucodonosor fue utilizado por Dios para este fin. Entonces, ahí sí, como dirían los paisas, el diablo haciendo hostias. Sí, a pesar de que los salmos muy claramente dicen que Dios no utiliza instrumentos impuros, en el momento histórico de Nabucodonosor, cuando es utilizado por Dios, Dios lo llama mi siervo. ¿Por qué? Porque me está sirviendo a Dios, no a mí. Tremendo. Y en el versículo 12, como les decía ahora, se establece que este yugo es para bien del pueblo. Si quieren vivir, háganlo. Si quieren estar bien con las cosas de Dios, háganlo. Sométanse al yugo de Nabucodonosor. Y como mencionábamos hace un momento, si hay una negativa, si no ocurre esto, si no se someten a Nabucodonosor, entonces serán sometidos a una doble muerte, la muerte espiritual y la muerte física a espada. Usted escoge. Y por eso el profeta es tan claro allí en ese versículo 12. Ojo, escoger, elegir, vivir, elegir la vida. Se someten a Nabucodonosor, no son rebeldes con Dios, van a tener vida. No se someten, son rebeldes contra Dios, doble muerte. Versículo 2 es claramente establecido. Y aquí hay un elemento que es muy tremendo y es precisamente en esas congregaciones, en esas iglesias, donde la gente va porque le dicen lo que quiere escuchar. Mucha gente cree en Dios porque los lugares donde se congregan les dicen lo que quieren escuchar, no el mensaje de Dios. Y Dios los llama los falsos profetas. En mi nombre os llevan a perdición, dice allí la palabra, capítulo 27. En mi nombre hablan para llevaros a perdición. Entonces, usted quiere prosperidad, quiere esposo, quiere esposa, quiere carro nuevo, casa, vacaciones. Venga a esta iglesia. Aquí Dios sí escucha. Venga por su milagro. Noche de milagros. Hoy va a haber sanación en la iglesia. Vamos a hacer el curso de finanzas Crown. ¿No? Crown. No. Eso es lo que Dios quiere. Ese es el mensaje de Dios. Yo no creo. Yo no creo. Se nos olvida tanto hacer la voluntad de Dios. Se nos olvida tanto pensar como Dios quiere que pensemos. Se nos olvida tanto decir como Dios quiere que digamos. Y a veces hasta deliberadamente. Que el Señor les guarde, que tengan un muy buen tiempo. Chao.